En esta oportunidad me encuentro con J. Rodríguez, con quien vamos a conversar en esta oportunidad. Saluda a Jordi. ¿Cómo estás? Hola a todos. Buenas noches. Bueno, desde donde estoy. Pero sí, buenos días o buenas tardes. Perfecto, Jordi. Y vamos a hablar sobre la purificación y su utilización del cuerpo. ¿No es así, Jordi? Exacto. Y esto lo vamos a desarrollar de manera espontánea, a modo de conversación, ya que esta Ujú. es la manera que tú frecuentas desarrollar estos temas en tu canal de YouTube. Mm, ¿No es así? Exacto. Sí. Creo que esto de los guiones, eh, intentando encapsular un pensamiento arborescente que conecta e intenta entrelazar muchos puntos para concretar algo, es lo mejor dejar rienda suelta a lo que va fluyendo. Exacto. Y eso que mencionas de un pensamiento arborescente significa que va a desencadenar una cosa a la otra. eh, y a Ujú. mí me gustaría partir eh, preguntando acerca de que la cosmovisión de la Tierra cóncava eh, hace alusión a de que el universo básicamente está hecho para nosotros, para que nosotros podamos existir. Y eso sucede debido a que no somos fruto del azar, sino que todos los astros celestes que están ahí en el universo, a diferencia del modelo oficial, están hechos para, de alguna manera, servirnos a nosotros o ayudarnos en nuestros procesos. Entonces, eso conlleva al antropocentrismo, o sea que el ser humano es el centro del universo y algunos lo toman ese antropocentrismo de manera, a mi juicio, correcta y otros de manera incorrecta, la mayoría. Entonces, ¿qué nos Sí. tienes que decir en una primera instancia respecto a ese correcto enfoque que le darías tú al antropocentrismo? No sé. En mi opinión más bien sería un teocentrismo me lié, Antropocentrista. antropocentrismo. Ya, La palabra no es tampoco muy fácil. Es sí. como es una conjunción. O sea, ya aprovechando la partícula con, que también hace alusión al concavismo, Ujú. es una conclusión, algo concreto, una conjunción. Fíjate que solo uso la partícula con para describir todo esto, ¿no? Es una conexión entre todas las cosas. Ujú. Entonces todo guarda relación entre sí y armonía entre sí. Creo que puse el ejemplo en el vídeo que hicimos con José Antonio, que en una sinfonía, en una orquesta, hay diferentes piezas y cada uno tiene su rol en esa pieza. El objetivo, no quiero usar esa palabra, pero la esencia de cada uno de esos componentes es formar una pieza armoniosa que no haga que ninguno de esos componentes esté en desarmonía a su misma vez. Ujú. Entonces, eso sería la conjunción de todas esas cosas dentro de la concavidad, protegido y salvaguardado, como una cajita musical. Te entiendo, Jordi. Yo, eh, hay una cuestión que me dijo José Antonio en una emisión respecto a eso, de Ujú. que es correcto eh, tomarse esta posición empoderada que nos ofrece una tierra cóncava desde el punto de vista de tomar mayor responsabilidad en lugar de
sentirnos los amos del mundo o verlo desde un punto de vista ególatra eh, o que producto de que somos la cúspide de la creación vamos a abusar de todas las demás especies o vamos a hacer lo que sea con la naturaleza o intentar dominar la naturaleza, que sería el enfoque desacertado en este ejemplo. Ujú. En contraposición con el enfoque correcto, que sería por el simple hecho de estar en un lugar prioritario del universo, es que tenemos mayor responsabilidad simplemente, ¿cierto? No sé Claro, si concuerdas claro, entonces con aquello. claro. Esa responsabilidad también, en mi opinión, sería una traducción de poder, no desde ese concepto que nos han vendido de poder, sino poder de actuar y ejecutar desde un mayor nivel de conciencia para mantener ese equilibrio y esa hermandad entre todas las cosas. Esa sería la perspectiva. Fantástico, Jordi. Te Aló, dejé aló. de oír. Fantástico, Jordi. Ahí. Ahí sí. Eh, bueno, entonces con eso asentado es que esa mayor responsabilidad nos va a conducir a que nosotros tenemos que tomar ciertas acciones, que es algo que eh, la mayoría de la gente lamentablemente no quiere hacer. Y como está esa pereza de que alguien más haga las cosas por ti, por ejemplo, ya sean los políticos o quien sea que tenga poder con la esperanza de que alguien con poder vaya a solucionar algo, o sintiéndote identificado por este político o por este influencer que está sacando la voz, que yo me sumo a su cargo, siendo de que cada uno en nuestra cotidianidad debemos hacer cambios, mejoras continuas. ¿No es así, Jordi? Exacto. De hecho, bueno, es un proceso constante. El, yo creo que lo más importante en este camino es no me sale nunca la palabra en español, pero es commitment, compromiso. Ujú. Requiere un compromiso constante, o sea, eso que se menciona de vivir en el presente, es precisamente eso, poner la atención en los actos que está realizando a cada instante. Y eso requiere un trabajo interior casi perpetuo. Entonces, por eso nuestro modo de vida se tiene que ir utilizando en la colación al título de esta emisión y purificando cada vez más. Entonces, esos actos tienen que llevarnos pues a lo que bien has dicho. Y eso engloba todos los campos, no solo uno. Aquí quizá nos enfocaremos más en unos porque hay mucha más experiencia, tanto por mi parte como por tu parte, pero abarca todos los temas que en verdad forman parte de lo mismo, de la integridad y la unidad que hay dentro de esta concavidad. Exacto, Jordi, estoy de acuerdo. Y eso me lleva a pensar de que como es un proceso et- eterno o continuo, que uno no para nunca de mejorar, que me lleva a pensar de que tal vez ese sea el propósito por el cual estamos acá. No sé si tú concuerdas con aquello o cuál cree que es el propósito por el cual estamos acá, en este mundo. Digamos que desde una visión filosófica, quizá teosófica o religiosa o moral, o llámalo como quieras, espiritual, sería recuperar Ujú. esa estabilidad primordial inicial que implicaba no forzar a nadie a seguir esa misma, digamos, originalidad inicial. Ahí es donde entra el concepto del libre albedrío que es necesario otorgar para no forzar a nadie, para no violentar a nadie. Exacto. Entonces,
pues es recuperar eso que se habla hoy en día de ese origen, sin malinterpretarlo. Pero ese origen es un lugar en el que no existe la desarmonía, por lo tanto, si nosotros ponemos la vista a nuestro alrededor hoy en día, nos damos cuenta de que no estamos en esa situación. Y precisamente estamos aquí porque no hay otro lugar en el que estar, según mi opinión, pero el propósito es recuperar esa hegemonía principal Ujú. a medida que todo se va sutilizando y separando. O sea, digamos que en mi perspectiva de la cosmovisión va ligada a la espiritualidad, que hoy en día se malinterpreta, que es que para que haya una recuperación de algo se tiene que embuclar, se tiene que poner en cuarentena, para poder ir sacando poco a poco la paja del lugar en el que debería estar el trigo. O sea, que hay una separación para que todo aquello se restaure y se recupere. Por eso está salvaguardado. Así es uno de los motivos por el que llega también a esta cosmovisión y me parece muy adecuada con todo esto que estamos hablando. Fantástico, Jordi. Y sobre lo que estabas diciendo, bueno, ya, ¿cómo? Mejor vamos directo al título. ¿Cómo eh, purificarnos y sutilizarnos? ¿O por qué es importante? Eh, ¿Qué nos quiere decir respecto a esto, a esta temática, Jordi? Bueno, quiero decir que primero cada uno tiene el derecho de seguir su libre albedrío. Ujú. Entonces esto no es una obligación para el que no lo quiera. Pero si nos enfocamos tanto en todo es amor, todo es, ¿sabes? Todo esto que hoy se aboga mucho por el todo es amor, todos somos uno y todo eso, hay que cogerlo desde otra perspectiva, ¿no? Porque no podemos decir que todo es amor mientras seguimos violentando las esencias de otros individuos o nos aprovechamos o tomamos cosas de alguien sin, sin pedir permiso ni siquiera a ese ser. O sea, es como todo es como un poco ilógico a mi parecer. Si tenemos que vivir en un mundo sutil, no podemos estar violentándonos los unos a los otros. Sí, estoy muy de acuerdo, Jordi. Eso me lleva a un momento de mi vida en el cual yo estaba ignorante respecto a esto que dices tú, y por eso yo estoy abierto a considerar eh, todo lo que tú tienes por decirnos. Pero en esa etapa de mi vida yo estaba viendo un anime. Perdona Sí, lo burdo del ejemplo, pero era Tokyo Ghoul. No sé si sí, sé lo cuál es. viste. Bueno, un anime de vampiros. Y la moraleja de ese anime, en el final de la primera temporada, que lo vi hace no mucho, y ahí recordé que la moraleja y la enseñanza que te daba ese anime en el final de la primera temporada era para ser fuerte y para poder vivir, tienes que comerte a los demás. Y ahí aparecía un vampiro comiéndose a otro vampiro. Y con eso, si bien para algunos puede ser una ridiculez porque son dibujos animados, de todos modos, a la gente que los ve lo influencia, se den cuenta o no. Por ejemplo, Sí, un fanático de esa serie puede terminar con ese pensamiento de que la naturaleza es parasitar o comerse a los demás. Y ese mensaje no solo está en Tokyo Ghoul, sino que está impreso en muchísimas obras artísticas que se difunden en los grandes medios de comunicación y cultura actual de todo tipo. Entonces, sobre ese círculo de parasitismo, me gustaría que nos contaras cómo lo has entendido tú.
Bueno, me parece que no sé si hay que dar mucha explicación, pero yo lo entendí de forma en la que siempre se dice no hagas aquello que no te gustaría que te hicieran, ¿no? Sí, Entonces, a mí no me gustaría que nadie me devorara. eso. Considero que es un principio fundamental de ese orden primordial, no devorarnos los unos a los otros. De hecho, ahora que comentas esto, Ujú. yo considero que en toda la animación está el mismo círculo. Yo de pequeño tenía la visión de que si comías como Goku, Claro, ibas iba a a ser fuerte. transformarte el Super Saiyan. De hecho, viendo One Piece, que lo llevo aquí, Ya. decían, eh, por ejemplo, hay ciertos capítulos en los que se le coge cierto amor a una ballena durante las primeras temporadas, pero luego ves a los protagonistas devorando pues otros peces. Y dices, eso no guarda ninguna coherencia conmigo. Intuí que era una programación. Pasa en casi todos los casos. De hecho, solo he visto una animación que me logró mostrar lo contrario, que es Beastars, que hace una analogía muy buena con dejar esa naturaleza de destrucción de los unos a los otros para cambiarla, modificarla y transformarla hacia una subutilización, en la que el protagonista, que es un hombre lobo, se adientra al vegetarianismo como primer paso. También hay cosas que pues dan un rayo de esperanza, ¿no? Pero, ¿cuál era la pregunta? Me Sí, enrollé un sí, poco. que ahí esas series, como incluso el mismo Dragon Ball, entregan un mensaje distorsionado de que para ser fuerte necesita ese entrar en esa rueda del parasitismo. Con lo Ujú. cual, si entramos en aquello, es que después, como bien dices tú, de que no hagas lo que no quieres que te hagan, es que después no tienes derecho a alegar cuando alguien te haga lo mismo a ti. Entonces, por eso me parece fundamental que se entienda que eh, alguien que abogue por la libertad no puede al mismo tiempo abogar o defender este, este parasitismo en contra de otros seres que sienten de manera similar a nosotros, muy similar. Exacto. Y además de eso, Ujú, entiendo que normalmente siempre se usa como justificación el hacernos entender que nuestra naturaleza va por delante de eso. Pero no quiere decir que lo que nos han contado sea nuestra verdadera naturaleza. Es por eso que ahí entra la observación y la lógica por encima de aquella ciencia que nos han contado que somos. ujú. Y contamos con ese aliado que está por encima de cualquier ciencia, porque la ciencia lo único que puede hacer es interpretar cosas que no entiende, según mi punto de vista. Nuestra intuición y aquella eterna sabiduría que recorre a través de todo el campo etérico, eso es lo que nos lleva a dilucidar qué somos. Sí, Y estoy el de reino acuerdo. animal lo que nos muestra es como es un punto de comparación, aunque sea otro estrato, pero nos ayuda a comprender todavía más, porque hay diferentes rangos de su utilización en los animales también. Sí. Ahora, lo que yo considero un error es basarse en los animales para justificar este comportamiento como el que estamos hablando ahora, el de eh, hacer lo que quieras con los demás porque puedo hacerlo y porque soy la cúspide de la creación y por lo que finalmente toda la naturaleza está hecha para que yo haga lo que quiera con ella. Entonces, ese es un error grave que a mi modo de ver, de a mi juicio, es lo que nos tiene en esta situación de esclavitud social en la que estamos. Entonces, de ahí la importancia, Jordi, de la sutilización del cuerpo, ¿no es así?
Sí. Además de que cuanta más utilización, más libertad tienes. Libertad sobre un sistema que no tiene nada que ver con nuestra naturaleza. De hecho, ¿quién es más libre? ¿El que necesita cocinar o el que no necesita portar una cocina en su mochila para, entre comillas, alimentarse? Exacto. Si nos basamos en el principio de la navaja de Ockham y sabemos que todo fue hecho de forma coherente y eficiente, con tu propio cuerpo basta. No necesitas ni herramientas para poder llegar a eso. Es decir, si viene una catástrofe, ¿quién tiene mayor libertad? ¿El que arranca frutas de un árbol o el que tiene que portar una lanza o un rifle y una cocinita en una mochila? Sí, y no solo eso, sino que tienen que hacer criadero de todos estos animales, mantenerlos, alimentarlos, que crezcan, para luego, o sea, mantenerlos encerrados, y para después comerlo, dándole Claro. comida, porque al mismo tiempo tienes que cosechar comida para darles comida a los animales y después comerte a esos animales. Entonces, una cuestión tremendamente, como bien dice Jordi, ineficiente, innecesaria, que finalmente nos termina encadenando a cuestiones que no necesitamos. ¿No es así? Ujú. Exacto. Y Eh, ¿Mm? bueno, dentro de este proceso hay que ir desmitificando cosas. Es que si no de esto te mueres, es que si no de esto te falta, es que si no de esto lo otro. Ujú, Pero tenemos que partir de la base de que para que te digan si algo te falta o te deja de faltar, han usado a personas con una dieta estándar. Analizan a una persona con una dieta estándar y usan como ejemplo para dictaminar qué te falta o qué te sobra una persona que come de todo. Entonces, para mí eso no guarda ningún tipo de coherencia. Es que te falta vitamina B12. ¿Y qué es una vitamina B12? ¿Cómo se produce y quién la produce? Estás analizando personas que tarde o temprano desarrollan enfermedades por una mala conducta alimenticia. No me sirve, no me puedo basar en eso. Es más, con mis ojos y en mi intuición, basta. Te entiendo, Jordi. Es un método que, que propones de experimentar con uno mismo. ¿No es así, Jordi? Sí, 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 sí. En el Y cual, sí, sí, digo que puede parecer ridículo ujú, y soez, ¿no? O sea, es como que, pero ¿qué fundamento es eso, no? Es que si partimos otra vez de lo mismo, todo es sencillo. Un niño de 5 años puede comprender. ujú, No está hecho para catedráticos ni académicos, es una sabiduría sencilla. ujú. Sí, incluso antes que la B12, para mí, lo más fundamental, en lo que sí noté cambios drásticos en la manera de que mi memoria, mi cerebro básicamente funcionaba, fue con las grasas vegetales, que eso puede provenir del aceite de coco, que el coco es una fruta. Y ese aceite de coco, cuando lo comencé a comer, es que me ayudó a recuperar una memoria que por falta de grasas vegetales, en ese caso como el coco, que me ayudó a tener la memoria más ágil. Pero eso yo no lo descubrí porque alguien me lo dijo, sino que por la experiencia. Y si no experimento conmigo mismo, no me doy cuenta que antes que la B12, las grasas vegetales, en este caso el aceite de coco o las aceitunas, que también son frutas, me ayudaban a aquello. No sé si te ha pasado cosas similares que gracias a tu experimentación contigo mismo, te has dado cuenta de que por aquí va la cosa, por aquí esto me hace bien, esto me hace mal. Sí, más o menos lo que dices tú. O sea, lo que va sucediendo es que los efectos de tus actos te van aportando mayor
o menor claridad según la sutilidad de aquello. En el caso que has dicho ahora, aprovechando el ejemplo, el coco no sería una fruta realmente, sino un fruto seco. ¿no? Pero bueno, no vamos a hablar de esto ahora, sí, en otro momento se puede profundizar. Pero es evidente que todo lo que esté principalmente en su estado natural es mucho más sutil que tener que aplicar un proceso alquímico sobre un producto. Ningún ser en esta tierra hace ese proceso de cocinar o de cocer o de inflamar aquello que come. Ujú. Eso nos debería de indicar algo, ¿no? Que todo aquello que está en su estado natural aporta más. Sí, estoy de acuerdo con preferir todo aquello que viene sin tantos procesos, como el de andar friendo o hirviendo o cociendo demasiado. Siempre es preferible que esté lo menos cocido posible, lo más natural. Ahí estoy de acuerdo contigo. Em, y eh, bueno, la alimentación es un punto de que tenemos que considerar todo aquello para estar más puros. Yo cuando dejé, por ejemplo, los animales, yo tenía 24 años Ujú. y lo dejé junto con la leche. Y de inmediato, y te digo, luego de 3 días, se me desaparecieron todas las espinillas del rostro. Y yo en la espalda tenía muchísimas espinillas. Y santa solución. De hecho, mis compañeros me decían, oye, tú ya tienes 24 años, ya pasaste la pubertad, ¿por qué todavía tienes espinillas? ¿Por qué no haces algo? Y yo les decía, pero ¿qué voy a hacer si hasta la medicina oficial dice que son cuestiones hormonales, que uno no puede hacer nada? ¿Sí? Y que no tiene relación con la alimentación. Pero resulta que a los 24 años dejo la carne, dejo la leche y se me purifica toda la cara, el rostro y la espalda. Y no sé si te has dado cuenta de esos cambios, si te pasó lo mismo o no. Bueno, ahora que lo dices, me pasó lo mismo con 24 años también. Mira, fíjate si no somos parecidos, Jordi. Es, pero sí. Bueno, no sé si conocéis mi situación, pero yo, gracias al cambio alimenticio, salí de un episodio de a punto de pasar al otro barrio. Aparte de tener una enfermedad grave y otra incurable. Chuta. Entonces, claro, hoy estoy aquí vivo, alegre, saltando, corriendo, cantando, bailando, cuando casi no me podía ni levantar. Para mí era ya un sobreesfuerzo tener que levantarme para sufrir. Entonces sí, Impresionante. mira la diferencia. O sea, claro que hay una gran diferencia. Pasas de muerte a vida, pasas de la oscuridad a la luz, o sea, pasas de la inopia a empezar a comprender el funcionamiento de todas las cosas con mayor claridad. Exacto. Y mira, yo estoy de acuerdo en que tenemos un sistema digestivo y que lo tenemos por una razón, porque hay que usarlo. Pero el asunto es con qué frecuencia hay que usarlo y hay que saber usarlo bien. Y por eso también están los ayunos. No sé si tú estás de acuerdo con aquello o cómo lo realizas tú o no tienes algo que decir respecto a eso. Es, bueno, pero primero tengo que decir que es algo que al principio me costaba, pero es que hasta en un proceso de alimentación con fruta durante 7 años, Ujú. llega un punto en el que el cuerpo te pide menos. Ya.
Entonces, lo he empezado a experimentar. Es más, ahora convivo con alguien que no come. Ujú, Entonces, pues cada vez uno tiene que seguir abriendo la puerta a algo más. Y realmente cuando uno no come está mucho más útil, está mucho mejor. ¿Por qué puedo decir eso? Porque la conexión con el cuerpo cada vez es mayor. Entonces, a la mínima que pones algo más de la cuenta o que pones algo cuando no toca, digamos que ese aviso es mucho más grande y profundo y fácil de sentir que con anterioridad cuando estábamos bloqueados. O sea, estábamos tan atorados de comidas y de acumulaciones innecesarias que la conexión con nuestro cuerpo no era efectiva. Y además, cuando había algún síntoma que nos indicaba algo, nos quería hablar, lo suprimíamos con todas esas drogas que nos facilitan en la medicina. Se trata de tener una conexión directa con aquello, no de suprimirla. ujú. ¿Pero tú estás apuntando a no comer o simplemente comer lo justo y necesario? ¿O cuál es tu norte con tus objetivos? Yo, yo personalmente siempre, o sea, tengo la puerta abierta a ambos, Ujú, ¿sabes? Porque, bueno, a ver, lo que yo observo a mi alrededor me indica que no hace falta comer. ujú. Sí, Y puede parecer ilógico en un principio, pero luego ves la lógica también en eso. O sea, es como, eh, no necesitas nada exterior si tu cuerpo puede producir todo aquello que necesitas por sí mismo. Eso no significa que te tapes la nariz y dejes de respirar, pero te entiendo, es Jordi. decir, No cierras la puerta a que eso sea posible y, y esa es tu postura actual. Porque resulta que exacto, no han mentido tanto, incluso en este tema que guardando las proporciones es mucho más básico que en la etapa tal vez en la que te encuentras tú, Jordi, de dejar de comer animales. También tenía temores, miedos de que tal vez esto me va a hacer mal, esto no voy a poder, me voy a enfermar. Y resultó de que fue todo lo contrario, me sentí mucho mejor. Entonces, yo concuerdo y te entiendo, Jordi, en que no sabemos hasta qué punto nos pudieron haber mentido, inclusive anda a saber si ni siquiera hace falta alimentarnos. Ahora, lo que va a decir la oficialidad al respecto es que la alimentación es en esencia un, un recambio del material orgánico que para reponer todas nuestras células, porque se van desgastando por el simple hecho de estar vivos, es que al ingerir esta materia sólida y líquida, es que eso le ayuda de una manera bioquímica a nuestro cuerpo a repartirla a los distintos órganos y por eso la oficialidad plantea, y yo en cierta parte estoy de acuerdo, de que es necesario comer. No sé si tiene algún reparo en lo que respecta a ese planteamiento que yo también mantengo y la oficialidad también tiene. la experiencia Ujú, y el sentir, o sea, eso no me lo puede quitar nadie. Y lo que veo a mi alrededor, claro. Y, y bueno, yo también dejo la puerta abierta a aquello, Jordi, porque por la misma razón que dices tú, de que nos han mentido tanto que hasta en una de esas incluso podríamos prescindir de aquello. Y si eso fuese así, seríamos sumamente libres, no te lo discuto. Imagínate un ser que ni siquiera necesita depender de la comida para vivir, es que un ser totalmente libre.
Ahora, si eso es posible en este mundo en el que estamos, yo no lo sé, no lo sé. Tal vez tú lo sepas por tu experiencia, pero yo confío, Jordi, en que en tu criterio y que con esta lógica que estamos plasmando en esta emisión, te podrás dar cuenta si va por un lado o por otro el asunto. Claro, claro. O sea, siempre se tiene que coger desde ahí. No, yo no suelo dejarme llevar por otra cosa que no sea yo mismo, Ujú, pese a la influencia exterior. ujú. Y en el caso Así que hipotético, incluso, no digo que incluso aunque eh, conviva con alguien que no necesita comer y lo vea con mis ojos y lo sepa, personalmente voy a mi ritmo. sí, te entiendo, Jordi. Y en el caso hipotético, Jordi, solo para saber si te llegases a sentir mal, porque esto siempre ha sido un parámetro para mí. Si me empiezo a sentir mal, es porque algo me falta. Y no voy a ser obstinado en morirme o que me pase algo grave por no buscar soluciones. Ujú. Entonces, yo supongo que tú también estás en esa misma parada o en esa misma Sí, perspectiva, ¿o no es así? claro, sí. Aunque bueno, eso que dices, cada vez que sucede algo dentro del cuerpo, Ujú, lo primordial es acercarse a ese dolor o a ese estado para pedir comprensión de por qué eso sucede, ¿no? ujú, Porque nosotros a veces confundimos el dolor con hay un problema. Quizá ese dolor lo que está haciendo es un trabajo para erradicar el verdadero problema. O sea, tenemos que llegar a la comprensión, acercarnos a ese dolor y preguntar para que nos se nos revele esa información. Yo a veces he tenido algún dolor y en verdad lo que estaba haciendo ese dolor era eliminar algo que estaba atorado desde hace tiempo allí. ujú, Luego ves el efecto, luego ves el fruto y comprendes que no era un dolor que te venía a torturar, sino que estaba haciendo un trabajo de limpieza, de evacuación. Por ujú, ejemplo, si tú tienes un trozo de, digamos, de residuos atorados en el intestino, cuando está sucediendo digamos, que ese proceso de arrancar eso en tu interior causa y genera dolor. Entonces uno puede llegar a asustarse. Pero si sí. nosotros confiamos en que todo lo que está sucediendo ahí y nuestros actos han estado siendo de purificación, pues se llegan a dar, comprendemos que es para el bien, no para el mal. Sí, estoy de acuerdo, Jordi, que también cuando uno hace cosas distintas, pasan cosas distintas y no hay que asustarse a la primera, pero sí hay indicativos, por ejemplo, que te pueden decir que esto ya no está, que esto está fallando, que hay que corregir tal cosa. A mí lo que por ejemplo, ahora soy vegetariano, como ya te dije, y Ujú, hubo un tiempo en la que se me marcaban las costillas, tanto de acá como de la espalda, cuando no tenía, ahora tengo un poco más de ahorros y ahora está, por tanto, he comido mejor. Es decir, más variado y ya no se me marcan las costillas, ni tampoco en la espalda, sino que incluso he ganado 10 kilos, incluso me atrevería a decir que hasta 15 kilos de músculo. Si bien no soy alguien eh, con una contextura de músculo muy grande, muy gruesa, de todos modos me siento mucho mejor que antes. Con esto, ¿qué quería decirte? Que, hace, que, bueno, se me fue un poco la idea bueno, que te asustaste por verte las costillas, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Y que tal vez a mí me parece eso de la musculatura como un parámetro para no perder musculatura. Por si pierde musculatura, tal vez agrégale otra cosa, porque
a mi juicio, y no sé si estás de acuerdo tú, Jordi, eh, los músculos son útiles Claro, y estamos de acuerdo en eso. pero, Ujú, pero tenemos que entender que en un estado de vida sutil, ujú. los músculos son los justos y necesarios. Si Eso, hablamos de su utilización, todo lo que no sea necesario sobra. sí. Entonces, el cuerpo tiene la capacidad de producir y de desintegrar músculo mucho más rápido y eficientemente cuando estás en un estado sutil. De hecho, si tú haces trabajo y esfuerzo, el músculo viene a ti mucho más rápido que antes. Pero si tú vives en un estado de tranquilidad, de no trabajo ni esfuerzo, que es a lo que vinimos aquí, Ujú, pues el cuerpo todo lo que no necesita lo va desechando de forma rápida. Yo gano peso y pierdo peso según lo que haga, el modo de vida que esté llevando. Y no me asusta verme las costillas porque entiendo pues que no hace falta músculo ahí. ujú. Sí, yo también estoy de acuerdo en que esta hipertrofia, por ejemplo, yo me dedico a estar frente a un computador y yo no necesito los gigantescos bíceps ni pectorales para teclear cositas en el computador. De hecho, hay otros músculos que en mi caso son más prioritarios, como por ejemplo los de la espalda, para mantener una postura más recta. Claro, Y dependiendo, como bien dices tú, de tu actividad, de la cotidianidad tuya, que tu cuerpo se va adaptando a aquello. Y estoy de acuerdo en que no hay que estar necesariamente hipertrofiado ni mega musculoso para estar saludable, sino que lo justo y necesario. ¿No es así, Jordi? sí. Y gracias por traer el tema porque es una de las cosas que más asustan, sobre todo a los varones hoy en día, con la gente que trato, ¿no? Sí, pero es que pierdes músculo, claro que vas a perder músculo. Cuando entras en un proceso de su utilización, es un proceso de desintoxicación. Todo lo que hayas acumulado innecesariamente va a ser evacuado. Yo llegué a pesar 48 kilos cuando entré en desintoxicación. Todo el mundo estaba preocupado. Yo parece ser que era el único que confiaba en que era un proceso momentáneo. Ujú, Y es que el cuerpo cuando desintoxica va por capas. Primero coge lo que está más fuera y luego lo que está más dentro. Si tú has acumulado residuos dentro del tejido óseo, la desintoxicación llama a la puerta del tejido óseo y llega un punto en el que cuando ese tejido óseo ha desintoxicado hasta lo más profundo, con el tiempo te vas acomodando y amoldando y recuperas cierta musculatura. Cuando lo más interior ya se ha desintoxicado. ujú. En mi Sí, caso, por ejemplo, es una persona delgada, pero saludable. Si pongo a ejercitar, como ahora que estoy haciendo más ejercicio, el músculo sube rápido. ujú. Y Pero si- sin esa proteína que también te dice la oficialidad, que a pura fruta puedes ganar pura musculatura. fruta, lo que quieras. Eso Yo es, personalmente lo he experimentado. O sea, no es algo que, pero quizá a veces te dicen, no, pero tú no solo comes fruta. Perfecto, vente a vivir conmigo 24 horas. ujú. Sí, de eso estoy seguro de que en todos estos conceptos nutricionales hay cuestiones que rompen los esquemas, como el caso de Jordi o de la persona con la que convive, que lo rompe aún más. Y yo no sé hasta qué punto se pueden romper esos paradigmas. Y me encantaría que fuese así, Jordi, tal y como lo planteas tú, porque siempre, mm, siempre yo he imaginado no comer, no comer y eso otorgaría una libertad increíble, pero bueno, las cosas van de a poco y la gente que pretenda utilizarse hasta el punto que ellos puedan llegar, podrían contar como por ejemplo el ayuno como una herramienta útil al comienzo, ¿o no, Jordi? Sí, pero yo
no lo recomiendo así tan de golpe, porque ¿sabes qué sucede? Que cuando tú ayunas, si tú Ujú, pasas de una dieta normal ujú, y te metes en el mundo de los ayunos, ujú, estás causando un desajuste a tu cuerpo. ya. Pasas de un extremo a otro y luego vuelves al otro extremo. Es como, bueno, ya la misma escena en tu cabeza ya no guarda coherencia. Notas la brutalidad de tus actos en esos golpes de un lado a otro, como una pintura suelta detrás de un camión y que no Ujú, tiene nada donde apoyarse de un lado a otro del camión. Es una verdadera tortura. Y hoy en día se está poniendo mucho de moda esto. El ayuno es un proceso al cual tienes que llegar de forma genuina porque lo sientes y el cuerpo te va llevando poco a poco. ujú, Y es problemático porque hoy salen mucha gente hablando del ayuno, pero no lo saben dar de forma adecuada. Entonces todo el mundo quiere, culo veo, culo quiero quiero llegar a ayunar, sí, pero no has sido capaz ni siquiera de sutilizar un poco tu dieta, sigues torturando animales y quieres ayunar. ¿Qué es el motivo por el que te ves movido a eso? Es ujú, el puro ego, ¿verdad? Que es la medalla del ayuno, ¿no? El ayuno es otra cosa distinta. Es un proceso de sutilización. ujú, Y yo, por ejemplo, llevo 7 años comiendo fruta. Fui vegano y fui vegetariano también. ujú. Y Pero de forma bruta no es recomendable. te entiendo, Jordi, es como que por el simple hecho alguien de querer aparentar ser espiritual o místico o alguien así, es que se pone a decir que hace ayuno y todo. Pero bueno, es que un ayuno también puede ser de 8 horas. Y yo creo que hasta que en realidad cualquiera puede hacer un ayuno de 8 horas y para que ese es como el nivel principiante del ayuno. Y si alguien, cualquiera que esté con una mala dieta no sutil, se quiere poner a hacer eso, yo creo que igual hasta le podría hacer bien. Pero ¿cómo sería Sí, la transición correcta entonces? Primero dejar alguna cosa que como los animales y después, eh, cuando tú lo sientas, cuando el cuerpo te lo sí. pida, tomar estos ayunos progresivamente, El, pero... el, ¿Mm? ¿Sí? el ayuno intermitente siempre funciona porque lo que te hace es reducirte la ventana de intake, de lo que tú, del tiempo que pasas poniendo alimentos. Un ayuno intermitente de 16 horas indica que tienes una ventana para comer de 8, con lo que dejas descansar al cuerpo cada día 16 horas. Ahí se inicia un proceso de trabajo de desintoxicación. Si lo puedes llevar a 18, mejor; si lo puedes llevar a 20, mejor. Pero eso sería una forma de pasar menos tiempo dañándonos. Si lo que ponemos es inadecuado y encima lo ponemos a todas horas, estamos haciendo que el cuerpo esté sobretrabajando. Porque además no es lo mismo digerir un melón, que es sutil, que pasa directo, que tener que digerir un plato que tiene 50 ingredientes distintos y que lo estás haciendo 3, 4 veces al día. O sea, ¿qué incoherencia es esa para un cuerpo sutil? ¿Mm? Sí, ahí estoy contigo, Jordi, que en el sentido de que un fruto es como la máxima expresión de lo que es un alimento para los seres humanos. No Exacto. así un animal, por ejemplo, que por donde lo veas no tiene nada que ver con, por ejemplo, un fruto como una manzana, una naranja, en fin. Entonces, esa diferencia, yo noto que justamente esta gente que no has utilizado en absoluto su dieta, por llamarlo de algún modo, a la elección que uno hace al comer, es que no ve diferencias entre una manzana siquiera y una vaca, o un cerdo, o una gallina. Y ellos creen que una, no sé, una manzana, un plátano, una banana.
Tiene hasta el envoltorio listo naturalmente para que tú lo saques y lo comas. Es impresionante y no cabe ninguna duda de que si algo en este mundo está hecho para ser un alimento de los seres humanos, las frutas 100% lo son. Ahora todo lo demás está en duda. Y los animales definitivamente yo creo que no lo son. No lo son. Y me atrevería a decir que no lo son. Porque si te pones a comparar con una fruta, la fruta nunca te va a pegar un grito cuando te la tratas de comer. Entonces, sobre eso, Jordi, ¿hay algo que quiera añadir? Pues sí, y además, lo que hemos dicho antes, observándonos, podemos ver que se adecua más a nosotros y que no. Por eso usamos la observación y la comparación con los otros reinos. Un ser humano cuando observa sus manos se da cuenta de que no son garras. No está hecho para matar, está hecho para amar y cuidar. Esta mano prensil, porque nuestras manos son prensiles, son para, por ejemplo, coger una fruta, darle una vuelta y arrancarla. Tiene la forma para agarrar una fruta. Nosotros no somos depredadores. De hecho, el que caza no es el ser humano, es la herramienta que caza por nosotros. Nuestra velocidad no está hecha para atrapar un ciervo. Nuestras manos no están hechas para matar un ciervo. Es la espada, es la lanza, es la flecha o es el perdigón. Ujú. Nuestra dentadura no está hecha para degollar. No está hecha para triturar carne. Nuestros hermanos, los homínidos, los monos, son frugívoros y tienen una dentadura muy similar a la nuestra, si no la Eso, misma, prácticamente. sí, en eso, Ramón Freire, perdona que lo mencione, pero es que es alguien de la disidencia que se pasa diciendo que los caninos que tenemos acá son pruebas de que somos omnívoros y que tenemos que comer carne y tenemos que comer cualquier otra cosa. Él se cree un tigre o un tigre de dientes de sable por este canino que tiene acá. Y lo muestra siempre que se refiere, bueno, al veganismo o al vegetarianismo. Entonces, eso de la velocidad también. Lo, Claro, los leones, sumamente veloces, ni hablar de los guepardos, el animal más veloz sobre la faz de la Tierra. Y esos son carnívoros. Los humanos, ¿cuánto correremos? 30 km/h. exacto. Eh, Uf, no, o sea, que creo que los deportistas más veloces están entre 22 y 25 como mucho. ya. Bueno, Así que, no sé. son todos indicios que nos llevan a pensar de que una fruta sí es un alimento y una gacela no. O una vaca tampoco. Eh, Exacto, exacto. Aunque y sí que sería fácil de atrapar una vaca en este caso, pero quiero decir, no sé, tú pones a un niño y le das todas las opciones, con el animal se pone a jugar y se come la fruta, no al revés. Y hemos dicho que esta sabiduría era para que un niño de 5 años la pudiera comprender. Todos los adultos, con la mente de adulto, son niños que han fracasado. ¿cómo repite eso? Todos los adultos comen. Los adultos son un proyecto de niño fracasado. Por, Siempre se decía que para volver al reino ah, de los cielos tenéis que volver a ser como niños. A ya eso se refiere. ya te entiendo. Sí, ¿y qué es lo más importante que tú consideras para preservar de nuestra niñez? Porque tienen aspectos negativos también los niños. Que no. Claro, pero sí, no, la curiosidad y Ujú, sobre todo la tranquilidad que tienen al recibir la respuesta. ujú, Preguntan porque saben que van a recibir la respuesta correcta. ujú, Y sobre todo ellos juegan, se expresan, sí, no tienen miedo.
Y cuando experimentan algo que no les gusta, lo comprenden. Ponen la mano en el fuego, se queman, ok, me quemo. Pero Ujú. han tenido la curiosidad. Sí, a mí una cuestión que me parece importante de la preservación de nuestra niñez es preservar esa inocencia, no me refiero a la ingenuidad, sino a Claro, la inocencia de eh, tener una presunción de inocencia respecto al otro. Porque actualmente yo me doy cuenta de que nuestro contexto nos hace ser muy mal pensados y los niños exacto. no tienen aquello, al menos no si no están contaminados, porque también por el contexto se pueden ver, hay niños mal criados, mal educados pero de manera pura, el niño no va a andar pensando que tú le estás mintiendo, que le quieres hacer daño, simplemente, y por esa razón también son tan confiados. Ahora, esa ingenuidad yo no la preservaría, pero sí esa eh, pureza mental de ser Claro, bien pensado me parece importante claro. Sí, conservarla. claro. Claro. Lo que les sucede a los niños es que vienen ya los niños vienen de la pureza inicial. Ujú, El problema es que cuando llegan aquí se dan cuenta de que no es eso. Entonces tienen que empezar a usar el discernimiento para separar el trigo de la paja, pero ellos vienen completamente confiados de que vienen sostenidos por papá y mamá celestiales, ujú, por poner algún nombre. sí, y así debería ser. Y si no es así este mundo, somos seres sumamente inteligentes. Podemos desarrollar pensamientos sumamente complejos y realizar acciones también que nos maravillan a nosotros mismos de lo que somos capaces de hacer como humanidad. Y que a Exacto, día de hoy estemos totalmente atomizados, individualistas, cada uno vela por el bienestar propio y con ello sumamente esclavizados porque no tenemos capacidad de organización, bueno, dentro de la granja humana o las ciudades. Y que esa sea la realidad actual nos indica que un error muy grosero estamos cometiendo en el día a día, como lo que estamos hablando ahora mismo, de que yo noto también en esta tranquilidad que me hablabas tú en la emisión anterior sobre la Tierra cóncava, también esta quitarse todas estas mentiras de la cabeza también te da mucha tranquilidad de exacto, volverte cada vez más sutil y al mismo tiempo estar sano, alegre y eso te hace dormir de una manera sumamente tranquila. ¿No es así, Jordi? exacto, exacto. Porque el hecho de armonizar con todo lo que te rodea y de poder discernir qué está en ese mismo camino de armonía o no, te da mucha tranquilidad. Es como que no hay preocupaciones aquí dentro. He conseguido una estabilidad que, muy a pesar de lo que puedo seguir haciendo y purificando, ya es demasiado gratificante para alguien que 8 o 9 años atrás estaba al borde de la muerte. Entonces, Sí, no te bueno, pregunté, ¿qué te pasó en esa oportunidad? ¿Por qué te salvó la vida sutilizarte más en la alimentación? porque tenía una supuesta enfermedad que lo que hacía es deteriorarme el intestino ¿Ya? y puede llegar a ocurrir una oclusión. Y cuando hay una oclusión puede haber un estrangulamiento intestinal que lo que hace es que nada fluye a través de ahí y tenemos que, si entendemos que el intestino es mucho más que un órgano digestivo, también es un órgano de, por el que circulan ciertas energías sutiles y el éter además, tendremos que es primordial conservar eso abierto.
Entonces yo llegué a un punto de casi estrangulamiento en el que tenía la cara hasta morada. ya. Luego entendí que la respiración sucedía también en el intestino, no solo los pulmones. Ujú. Y bueno, Entonces, pues ¿mm? digamos que esa enfermedad de Crohn, que era incurable, se solucionó. Ya. ¿Y te desahuciaron los médicos oficiales o No, no no? llegaron al punto, pero me dijeron que si esa noche no llegaba a llegar allí, Ujú. que no pasaba. Ya. Pues El tampoco desahucio te... no, porque hubiera sido algo un poquito más lento. Ya. ¿Y en ese momento te dieron alguna solución? ¿Te dijeron que eso era crónico y que tenías que convivir con eso, como la mayoría de las cosas que dicen? Exacto, que Ya. tenía que cambiar un poco de dieta y sobre todo me dijeron que no consumiera fibras, que es lo que ahora consumo. Y llevo 7 años consumiendo. Y es lo que precisamente me ha sacado del atolladero. O sea, imagínate qué retorcido está todo. Sí, te dicen lo contrario a lo que necesitabas. Exacto. Es terrible, sí, yo también sé de que luego de operaciones te hacen comer cosas para no ir seguido al baño. Y la fruta es lo que te hace transitar eso de una manera sumamente rápida. Eh, Contrario a los animales, que eso puede estar días circulando ahí por tu intestino y de ahí estreñimiento y bueno, Exacto, exacto. hay una cuestión que es un tanto asquerosa, pero a mí me parece como necesario hablar, que es los excrementos. Que la gente se fije en sus excrementos porque no es lo mismo eh, eh, alimentarse de manera frugívora como lo hace Jordi y después defecar que comerse una chorrillana con animales y con todo eso y de ahí se va a desprender un hedor que te lo encargo, porque yo también lo cometí, pero Ujú. eh, siendo vegetariano y me imagino aún más eh, siendo frugívoro, es que el hedor, la pestilencia disminuye. Entonces eso también Exacto. es un indicio de qué tan sutilizada está tu alimentación. ¿No Ujú. es así? ¿Te parece un dato importante, aquel? Claro, claro. O sea, es coherente cuando ves que te vas acercando más a tu naturaleza. Para empezar, lo que mencionabas de los intestinos, en el caso de un animal carnívoro, su intestino es muy corto. En nuestro caso, es el más extenso. Imagínate algo que se descompone en un intestino, que tenga que recorrer un camino mucho más largo que un animal carnívoro, que precisamente tiene un intestino corto para que la descomposición no llegue a producirse. Ujú, Esa descomposición dentro de nosotros genera mal olor. El hecho de halitosis y de ciertas enfermedades como olor a acetona, que no me acuerdo cómo se llamaba la enfermedad, son ese mismo olor desprendiéndose por los poros de tu piel, que es el órgano de desintoxicación más grande que tienes. Luego, el tracto gastrointestinal, ujú, tanto boca como culo, pues también te indican un poco los procesos de alquimia que están sucediendo dentro. Nuestro estómago es una caldera. O sea, ¿os recordáis las películas de brujas en las que hacen su poción y sí, le dan a la caldera? Pues eso es lo que está sucediendo. Ponemos un montón de mezclas y a ver qué sucede. ujú, ¿Y qué suele suceder cuando la combustión es negativa? Que se generan gases y malos olores. Eso es lo que nos sucede a nosotros. Si ponemos un único ingrediente, no le damos trabajo al cuerpo, lo pasa directamente, no genera gases ni mal olor. ujú, De hecho, yo tenía el problema de mal olor y se solucionó en 6 meses, ujú. solo en fruta. Sí, increíble, Jordi, tu testimonio, lo que nos cuenta y me hace sentido esto de que
la piel, por ejemplo, en mi caso, también perdió una grasitud que puede Claro. conllevar a un olor a axila más fuerte también. Ujú. Ahora, mucho desodorante no necesito utilizar, salvo pero si comiera animales, es que todos los días tendría que estar bañándome, echándome a cada rato spray sumamente fuerte para invisibilizar o Claro. hacer que no se note ese olor. Bueno, todo eso son indicios Parchear, es como un parchar, parche. sí, porque sigue estando ahí, solo que camuflado con Claro. otra esencia. Ujú. Y bueno, mira, hasta acá me parece valiosísimo todo lo que hemos conversado. Eh, no sé si te gustaría añadir algo más respecto a, por ejemplo, no sé, que te pueden decir que el azúcar de la fruta, una cuestión que también a mí me parece que, Sí. que el azúcar de la fruta te puede hacer mal, tanto azúcar te puede dar diabetes. Eh, no sé si tiene algo que decir al respecto, eh, porque a mí me parece que el azúcar de las frutas no se debería comparar como igual al azúcar de una Coca-Cola. Claro. Eh, esa es la sensación que me da a mí. Claro. Bueno, lo primero es que, claro, otra vez yo entramos en el terreno científico y Ujú. eso ya se aleja un poco de mí, Método. de cómo yo observo las cosas, pero ya que entramos, Ujú, el, el azúcar, la diabetes, todo eso es causado por el azúcar sintético, no tiene nada que ver con la fructosa. ujú, De hecho, el cuerpo lo que mejor sintetiza es el carbohidrato, ujú, pero el carbohidrato natural. Todo lo ujú, demás genera lo que nosotros llamamos acidosis en el cuerpo. Es una descompensación muy, muy grave. Y toda enfermedad es fruto de esa acidosis que se acumula en ciertos órganos. No ujú, tiene otra explicación. Es la química del cuerpo. ujú, Y en los azúcares de la fruta no sucede nada de eso. Sucede todo lo contrario, que tu metabolismo es mucho más efectivo. De hecho, a mí me sobra energía, puedo regalar energía ahora mismo. Y no paro de moverme y de hacer cosas. ujú. Nunca me falta. Muy bien. Me consta a mí también que es eh, sumamente energético. De hecho, yo hago ejercicio eh, cuando en la mañana u- tomando un batido de fruta. Y yo lo mezclo como jugo, no sé si tú lo harás así. Pero el asunto es que eso me ayuda a hacer ejercicio de una manera liviana, porque me molesta a mí, y no sé, no estoy diciendo que a la gente le vaya a molestar, pero hacer abdominales o cualquier movimiento brusco con el Sí, estómago demasiado pesado. Entonces, claro. para ello acudo a batidos de fruta mezclada, me hago un mix y algunos me quedan hasta con sabor a yogur. Ese Ujú. producto que al dejar esto, nosotros nos imaginamos que nunca más lo íbamos a consumir, es que de repente lo veo en un batido de fruta, como la chirimoya. La chirimoya hace que ahí Jordi se dejó de ver. Pero bueno, la chirimoya hace, cuando la bates, hace que la contextura que le quede al batido quede muy similar a la de un yogur. Y también otras frutas como el damasco, durazno, ya no me acuerdo, me dio la sensación de estar tomando leche cultivada. Entonces, eso me dio gran alegría porque comprendí de que ni para el yogur ni para la leche cultivada, que eran cosas que a mí me gustaban, era necesaria la leche, sino que a base de frutas se podía conseguir esa misma eh, tex- textura y gusto al tomarlo. La actualidad es
común escuchar a gente de la disidencia diciendo de que dejar de comer animales o ser vegetariano o vegano y ni hablar de ser frugívoro es una cuestión progre de la Agenda 2030 y del globalismo que quiere que nos muramos de hambre y no comamos. Y que ellos se sienten muy rebeldes, muy disidentes por si la Agenda 2030 le da fuerza al veganismo, yo me voy a comer un asado todos los días porque estoy haciéndole el contrapeso a esta agenda malvada. Y esa es la mentalidad que tiene lamentablemente gente de la disidencia. Y no sé qué opinas tú, si has escuchado o te han llegado opiniones similares a las que te digo y si estás Sí, de sí, acuerdo o no. es evidente. O sea, noto la resistencia por parte de los despiertos Ujú. a esto, porque es evidente, han recibido una programación que se ha vendido como un despertar. De modo que cuando llegue el verdadero despertar, todo aquello sea catalogado como han usado una cabeza de turco, lo mismo que pasó con la forma de la Tierra. Usan la Tierra plana como cabeza de turco, de modo que si llega algo que es coherente, ya usan esa misma etiqueta para defenestrar algo que pueda ser coherente. Sí. Entonces, lo mismo ha sucedido aquí. Dicen que promocionan el veganismo. Yo no lo veo por ningún lado. Allá donde voy a restaurantes asando animales. Pero sí Sí. que te ponen 4 o 5 productos veganos contaminados para que tú le cojas esa tirria, de modo que cuando luego llegue algo todavía mejor, lo etiquetes como eso. De Entonces acuerdo. yo entiendo mi acercamiento a esta es comprensión y compasión, aunque ellos paguen con odio. Tú solo puedes pagar con la tranquilidad que tienes dentro de tu ser, que no puede ser removida por nada de lo que digan los demás. Eh, lo comprendo y estoy muy de acuerdo, Jordi. De hecho, es co- ahora que lo planteas de este modo, vendría a ser este personaje tipo Greta Thunberg o el progre vegano, andrógeno, bisexual o Sí, promiscuo, etcétera, vendría a ser como la tapadera de algo que es realmente peligroso para el sistema. ¿Por qué es peligroso para el sistema? Porque nos otorga una libertad y una independencia que el sistema no quiere. Y es por eso que claro. sucede lo que tú dices, Jordi, que tú vas al supermercado y te cuesta muchísimo encontrar productos que no tengan animales. Entonces, la mayoría, y entendiendo de que esta agenda no es una cuestión que se creó desde el 2020 al 2030, sino que este organismo supranacional lleva operando con muchísima anterioridad, es que lo que vemos, la norma, es el andar métale matando seres que no tienen la culpa. No tienen culpa alguna, en realidad. Entonces, esa es la trampa, creo yo, que sucede acá, Jordi. Y por más que algunos disidentes puedan considerar mi palabra como progre, yo voy a seguir pensando esto que dijiste tú, que en realidad le pusieron ejemplos como los de Greta Thunberg muy ridículos, eh, muy fácilmente descartables o desacreditables para tapar Claro. algo que realmente es peligroso para ellos. Ujú, ujú. Se ha vendido la liberación para seguir manteniendo lo anterior con 4 modificaciones, pero va a seguir siendo lo mismo. Ujú. No perder el control que se ha establecido y se ha ejercido de forma forzosa como una verdad cuando es una mentira. Es un sistema caótico que no hace que el ser humano camine de vuelta a su esencia.
sino que lo desconecta por completo. Entonces, toda esa disidencia lo que ha creado es una amalgama de seguidores que tienen una visión de túnel y no están dispuestos a abrir porque ya tienen el preconcepto de que eso es progre, como dices tú. Claro, Pero el progre no habla de forma coherente, es como dices tú, es algo fácil de desmitificar. Y por eso los ponen a la vista de todos, para que ujú, todo el mundo les coja asco y luego puedan sí, ponerte en esa misma bolsa. tal cual. Sí, en la disidencia, cuando nos enfrentamos en manifestaciones contra la dictadura del pañal de cara, que le lo llamo así para evitar la censura acá en YouTube, es que yo le planteaba a mis compañeros eh, esto de dejar de comer animales para ser más libres y lo encontraban una cuestión progre, pero eso es progre, toda esa cuestión es de lo LGTB y no tiene por qué ser así. Pero lamentablemente yo me he dado cuenta que estos estereotipos que crean de manera artificial y de manera, me atrevería a decir que de ingeniería social, como lo es el Greta Thunberg o el típico progre LGTB, finalmente, lamentablemente, hay mucha gente que termina sumándose a ese carro, pero desde ese estereotipo. Entonces terminan siendo lo que el sistema de control pretende que sean. Entonces, aquí estamos con Jordi para que no le sigas el juego a lo que el poder hegemónico quiere, sino que vayas por un camino de libre pensamiento en el cual no te encasilles en los estereotipos que les conviene, como por ejemplo en este caso el progre, LGTB y globalista, eh, o en realidad también el terraplanista también es una etiqueta creada y que le conviene realmente al sistema que lo acuses de mentir con un modelo que tiene multitud de fallos como lo es cualquier modelo plano. Entonces, no sé si quiere añadir algo respecto a eso. Bueno, ya lo has dicho todo, o sea, cuando le ves las orejas al lobo, lo aplica y lo replica en todos los campos. Siempre usa A y B, destruye B para conservar A, pero primero pone a B en un pedestal para que todo el mundo vea lo ridículo que es. Pero Sí. siempre va a seguir conservando A, de modo que nunca veas C. Aló, aló. Hola, hola. Sí, sí. Sí, es la falacia del hombre de paja también, que Claro. esto surgió como o- oficialmente se creaba en la antigüedad medieval un hombre de paja para combatir con él. Y un hombre de paja como un espantapájaro es fácil de derrotar porque no se mueve, básicamente. Y eso es lo que hacen con argumentos que se caen por sí solos, como ser pro inmigración descontrolada, como lo son los progres. No, si va a ingresar gente a tu territorio, tiene que ser de una manera no invasiva, porque tú estabas antes y lo mismo con el asunto de la dieta, que lo mezclan con cuestiones de que, con otras cosas que no tienen nada que ver. Entonces, eso es lo que hacen, una falacia del hombre de paja y con ello desacreditan cualquier espíritu de genuina rebeldía. Exacto, exacto. Por ejemplo, me llamó mucho la atención en la época del 2020 que ya te menciono, hace no mucho, que los veganos, yo me esperaba de parte de ellos que rechazaran esto, la inyectadita. Pero para mi sorpresa no fue así. Y muchos de ellos
yo te diría la mayoría, eh, desde un punto de vista cientificista, eh, se la pusieron y la recomendaban y la defendían, a pesar de que ni siquiera era vegana la inyección, porque experimentaban con animales para ponerla y porque los mismos componentes también utilizan huevo, utilizan suero fetal bovino y un montón de componentes como los adenovirus de chimpancé o las células de riñón de mono, las células Vero. Entonces no Claro. sé si tú también en esa época esperabas algo de aquellos movimientos animalistas y no fue así. Bueno, lo que esperaba era ver cómo la gente no está en sintonía con lo que piensa y lo que hace. Ujú, Y lo que vi es los frutos. Cuando ves los frutos, sabes cómo es el árbol. Entonces, no es lo que se dice, sino lo que se hace. No es lo que se sabe, sino es lo que se hace. Y como vi esa incoherencia, vi que, pues, que todo el mundo fingía algo o ujú. pretendía ser algo que realmente no siente. No son genuinos, solo Ujú. siguen modas o programas. Pero cuando llega la hora de la verdad, pues no son coherentes. Estoy de acuerdo, Jordi. Y bueno, si te parece bien, vamos terminando. Ujú. A menos que tenga algo más que añadir respecto a todo este proceso de sutilización, ¿te parece que ha quedado bien cubierto dentro de todo lo que hemos hablado? Bu- sí, ha sido, en verdad, mm, bueno, digo aquí que estoy escribiendo un libro para facilitar la comprensión. Súper. No escribo libros del modo que todo el mundo escribe libros, no es para mercadear, eso será gratuito, simplemente como un boleto informativo, que lo quiera lo coge, quien no. Ujú. Y será para ayudar a una comprensión y a una digestión de toda esta información que es nueva y digamos, se recibe de una forma distinta a lo convencional, para que con estas comparaciones y observaciones uno pueda ir llegando a esta sutileza de la información, que también es más sutil y más sencilla. Y en cuanto lo tenga, pues lo quiero dejar como regalo para los que tengan hambre y sed de algo más. Fantástico, Jordi. Te lo agradezco y creo que todos los que lo lean también lo van a apreciar, lo van a valorar. Y es algo que nadie está abocado. Porque lamentablemente ahora la gente hace cosas, pero porque le van a Mm, pagar, nada más. Porque va a claro, recibir un beneficio a cambio. Pero exacto, el amor genuino es aquel que se hacen cosas, se entrega sin esperar nada a cambio. por ¿No es así, supuesto. Jordi? Entonces, Exacto, básicamente lo que vas a hacer es un verdadero gesto de amor, un verdadero acto de amor. exacto. En ese sentido, enseñar y comunicar de, con ese propósito también lo es, un verdadero gesto de amor, no como el del Papa que decía hace unos años atrás. Eh, no sé si lo recuerdan. No, habrá dicho tantas cosas que no. Ya no. Decía que andar inyectándose era un gesto de amor en plena Exacto. época. Ya. Nah, Y, y bueno, esto que está haciendo Jordi es un gesto de amor verdadero y por eso en la descripción voy a dejar el canal de Jordi para ver si quieren estar al tanto de lo que ha subido, de su trabajo desinteresado que ha hecho. Ahora bien, respecto a esto, Jordi, ya, yo no tendría, en realidad yo no tengo problema con que la gente gane dinero con su trabajo o con lo que sea. Por ejemplo, si está haciendo un libro y le costó mucho trabajo, a mí en realidad incluso hasta me parece correcto que lo ponga a la venta. Eh, pero el asunto que a mí me parece negativo es mentir para ganar dinero. O sea,
que tú, por ejemplo, te pongas a hacer un libro a sabiendas de que es falso lo que estás escribiendo, pero como es sensacionalista, sabe que se va a vender y eso sería grave, sería negativo. Ese es el mal. Pero incluso si tú quisieras venderlo, a mí me parecería bien, legítimo. No sé qué opinas tú respecto a ese detalle de comercializar eh, algunas cosas. Bueno, eh, claro, yo con el tema monetario soy, a ver, yo si juego al Monopoly uso sus reglas, pero me gustaría dejar de jugar al Monopoly. Ujú, Entonces considero que todo mercadeo es un proceso de sangramiento de la madre tierra. ujú. Es decir, ya por el simple hecho de que el dinero viene de la destrucción y asesinamiento de un árbol, que se puede considerar, oh, no digas tonterías, yo trato de no dañar ni violentar a nada, entonces si el papel se arranca de un árbol, pues ya me parece incoherente. Pero Ujú. además es tratar de que una mente que está rota decida qué valor tiene cada cosa. Para empezar, cosas que eran seres vivos antes de ser cosas. Sí, Entonces, se trata de llegar a nuestra naturaleza primordial, en la que hay armonía entre todos los seres, no destruirnos. Y mercadear pues, es como si viene alguien, te arranca un brazo y le pone un precio porque en su país o en su planeta se comercia con eso. Pues yo no veo que haya amor allí, lo siento. te entiendo, Pero, pero sí, sí, no hay que ser tan extremos. Bueno, no me importaría que me dieran dinero, pero yo soy sincero, lo usaría para seguir haciendo eso, no para mí, ujú, porque mis necesidades están cubiertas por esa fuente. te entiendo. Yo también estoy de acuerdo con lo que dijiste, Jordi, pero ya que estamos ahora mismo dentro del sistema que tiene estas reglas y, y que no es tan fácil salirse de un momento a otro, sí hay que tener la proyección en algún momento a futuro hacer lo correcto y obviamente prescindir de este dinero fiduciario y que genera tanto mal, porque finalmente es un sistema de control. Pero momentáneamente, como bien dices tú, pero bueno, tú ya dijiste que no pretendes cobrar, pero me refiero Ujú, a que compartas tu opinión respecto a este tema porque hay otros que sí cobran y no cobran barato. claro, Estamos claro, hablando de 100.000 pesos chilenos o $100 por una entrada. Entonces, y más encima, por decir cosas que son falsas. O por, claro, sí, o por no ser totalmente honestos. Entonces, ahí hay un problema grave. Y no habría problema si la información que dan fuese acertada o honesta, al menos, o bien intencionada, no habría problema. Entonces, eso es una diferencia que me parece importante matizar. ¿No es sí, así, Jordi? sí, sí, la verdad es que sí. O sea, de hecho, a veces, quizá personalmente yo no he entregado nada porque he querido asegurarme de que lo que iba a entregar era genuino y próximo, la verdad. Ujú, Hay gente que saca cosas por sacar por la avaricia del dinero. Entonces, bueno, yo también podría sacar algo de cobrar. Lo que pasa es que, bueno, eh, como no necesito ese dinero porque lo necesario ya lo tengo, ujú. pues lo entrego así. Pero que no, yo no tendría problema en aceptar si alguien me quisiera dar algo, porque ese algo sería para la misma causa. Ujú. Pero realmente, sinceramente, le diría, no lo necesito. O sea, a- no lo sé, haz lo que tú decidas, yo no puedo vulnerar tu libre albedrío, pero no lo necesito de verdad. O sea, prefiero que tú entregues el mensaje o compartas este libro con alguien. No es necesario eso. No quiero que tú te esclavices para tener que darme nada a mí. No importa, ¿sabes? Te entiendo, Jordi.
Y sobre lo último que se me vino a la mente es acerca de esta, la templanza de alguien que va sutilizándose. No sé si tú notas que va cambiando, es decir, que puede ser una persona más tranquila, menos agresiva, en comparación a alguien que puede tener a flor de piel las ganas de golpear a alguien, a la Eh, mínima que le lleven la contra. No sé si notas es, tú también aquello. se nota, pero también hay que trabajarlo. O sea, la alimentación sí que te lleva a no ser tan agresivo, pero no es lo único. Ujú, Hay que trabajar mucho el interior. Y sí, yo digo que personalmente era bastante agresivo y esto ha cambiado, pero a veces, ¿sabes lo que te digo? Se dan situaciones en las que uno se deja llevar, pero es cierto que hay una observación más rápida de tus actos y intentas utilizarlos al momento. No, te no, entiendo. no es todo tan así, tan se da de la noche a la mañana, pero sí que es cierto que uno se toma las cosas desde un trono en el que todo a su alrededor está más tranquilo. Se sienta en una silla de tranquilidad y puede observar. Medita más, reflexiona más, no se deja llevar tanto por el impulso. Pero personalmente he observado gente que ha estado en fruta y ha tenido reacciones extrañas. O sea, no podría dar una aproximación, pero es cierto que si tú dejas de violentar a otros seres, eso va desapareciendo de aquí. Ujú, eso. Sí, estoy de acuerdo y gracias por tu experiencia. Lo único, antes de que se me vaya a olvidar, que a mí me parece importante que esa disposición que tenga tú, Jordi, porque estás transitando, creo yo, por un terreno que nadie ha transitado o que muy poca gente ha transitado, o por el cual tal vez no hay muchas cosas escritas, o porque tú mismo nos has dicho que estás transitando una experimentación personal basada en la empiria, en lo empírico de tu experiencia. Entonces, que seas capaz, estos son mis deseos. Y yo quiero aprender de ti porque estamos en contacto y que me vaya a contar esto funciona, esto no funciona, pero también que seas capaz de si en algún momento, por algún caso hipotético, te dieses cuenta de que algo falla y tienes que volver un poco hacia atrás y por tu salud, el asunto, eh, que tengas esa disposición y esa flexibilidad a poner como prioridad tu salud. Eso me gustaría que escuchar de ti. No sé si estás de acuerdo con aquello y si estamos en la misma eh, Claro, claro. perspectiva. Es lo mismo que sucede con el modelo terrestre, por ejemplo. O sea, Eso. y como José dice muy bien, o sea, estoy abierto a algo, pero estoy Ujú, abierto a algo mejor en este caso. claro. Evidentemente, si lo que he dejado atrás resulta ser mejor, pues no voy a ser incoherente, pero hoy por hoy me parece que he llegado a un punto en el que ya no puedo dar marcha atrás, sino Ujú. solo hacia adelante. Pero eso no significa que si se logra ver que no es así, evidentemente se reconoce y se ejecuta otra dirección. Muy bien, Jordi. Esa es la actitud correcta. Eh, y yo confío en que vas por buen camino. Yo también creo que voy por el mismo camino tuyo. Eh, y espero que la vida nos depare un futuro prometedor como el que nos merecemos, toda la gente como nosotros. Exacto, exacto. Muy bien, Jordi. Hasta la próxima y cuenta con si hay otro asunto que comunicar, nos coordinamos como lo hicimos hoy y la emitimos. ¿Ya? Ok, un placer y eso, un abrazo a todos. Muchas gracias. Abrazos. Chao, chao.